Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablarles de cartografía física del genoma humano. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía González, Brenda Janet Sandoval, Carlos Arturo García y quien les habla, Diego Alejandro Ferro. La cartografía física del genoma humano consta en el principio de extraer ADN de los cromosomas, los cuales son fragmentados y replicados en microorganismos que son cultivables en el laboratorio, siendo un ejemplo la levadura. Gracias a esto se obtienen marcas genéticas que se solapan en el genoma que se desea estudiar, llamados también clonos. Los fundamentos físico-químicos de la cartografía del genoma humano tienen como objetivo obtener una carta de distintos sitios de restricción ligados al locus morbidus cada 20 centigramos, lo cual corresponde a 20 millones de pares de bases. Esto correspondiendo a polimorfismos en un sitio de corte por una enzima de restricción, determinando las versiones alélicas del locus, siendo este definido como la localización de un gen que caracteriza la variabilidad genética de un individuo y que transmite esa información por herencia mendeliana. Por tal motivo también son llamados marcadores genéticos. Estos marcadores genéticos poseen heterocigotos codominantes, los cuales no van a tener ninguna eh, predominancia frente al otro. A grosso modo, para obtener una carta molecular, primeramente se deberá hacer una carta de restricción, la cual es utilizada con el fin de explorar el sitio genómico por medio de enzimas que fragmentan el material genético, las cuales pueden ser identificados por medio de sondas de hibridación. Posterior a su fragmentación, gracias a las enzimas propiamente dichas, procederemos a organizar los diferentes segmentos obtenidos para identificar qué fragmentos solapan o, dicho de otra manera, se sobreponen unos sobre otros, lo que permitirá organizar segmentos continuos de ADN de decenas de kilobases. Propiamente hablando de métodos específicos de obtención de cartografía física del genoma, podemos hablar de los siguientes: sondas de hibridación, que es la más común, hibridación genómica comparativa, método de Southern Blot, método de Northern Blot y clonación de ADN. Respecto a las ondas de hibridación, que será el método del cual les hablaremos hoy, también llamadas hibridación in situ, es un método usado para la detección de ARN o ADN usando una sonda hecha de ácidos nucleicos marcados para su posterior detección. Este método presenta la ventaja de que se puede hacer uso del marcado radiactivo con digoxigenina, permitiendo simultanear el estudio citológico y genético de diferentes lesiones en el genoma, aunque también tiene diferentes inconvenientes, como que los resultados son variables según la fijación del tejido. El procedimiento a seguir en este método, primeramente, es de naturalizar el fragmento de ADN mediante, por ejemplo, temperaturas altas o tampones de sal que ayudarán a preservar el fragmento para su posterior estudio. Luego de esto, se le añadirá una solución con ADN o ARN marcado, por ejemplo, con radioactividad o fluorescencia, para su posterior detección. Estos fragmentos de ADN o ARN marcado se hibridarán con sus secuencias complementarias del fragmento de estudio, así, por consiguiente, posibilitando su detección inmunológica,
en microscopía de fluorescencia o sustratos colorimétricos. Aquí podemos ver esquematizado el proceso dicho anteriormente, donde se desnaturaliza el ADN de la sección tisular a analizar y se hibrida con su sonda específica, en este caso una sonda de ADN viral. La sonda se une posteriormente a un sistema de detección que, como ya fue dicho, puede ser autorradiografía o métodos colorimétricos, lo que posibilita su localización en la sección tisular analizada. Un gen mutante presentará una secuencia alterada respecto al gen normal. Su presencia asocia a una enfermedad contribuye una evidencia importante a favor de que se trata del gen causante de la patología. Generalmente es complicado identificar los genes responsables de las enfermedades hereditarias, por eso la necesidad de los cultivos in situ. Por otra parte, los cromosomas humanos permiten alcanzar el gen recorriendo la región genómica previamente clonada. El mapa del genoma humano, como herramienta genética que permite estudiar la evolución y el tratamiento de enfermedades hasta ahora sin cura alguna. El conocimiento del genoma permitirá que se creen nuevas drogas terapéuticas que prometen tener menores efectos colaterales a lo largo del tratamiento. Otros beneficios son la posibilidad de mejorar el diagnóstico de la enfermedad con la detección temprana de predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades como el diseño racional de drogas, la terapia genética, el sistema de control para drogas y los farmacogenémicos. Hoy en día, el enfoque más preciso y eficiente para la construcción de mapas genéticos implica la secuenciación del genoma O, parte de un genoma y luego la utilización de programas informáticos para analizar la secuencia e identificar los genes dentro de ella. Este enfoque basado en la secuencia nos da mapas muy precisos de cada gen y de sus subcomponentes. Entonces, continuando con la utilidad de esta técnica en la medicina, entonces tenemos que tener en cuenta que conociendo la ubicación del gen anómalo, es posible analizar mutaciones causantes de enfermedades genéticas de forma sistemática mediante técnicas de PCR, hibridación in situ y su posterior secuenciación. Entonces, el mapeo nos permitirá comprender relaciones físicas y funcionales entre genes y grupos de genes según sean reveladas por su orden en los cromosomas. Entonces, detectando estas mutaciones sirven como test de diagnóstico en los pacientes con sintomatología de la enfermedad o bien como test presintomático o de portadores en aquellos familiares de individuos que no tienen manifestaciones clínicas. Bien, por medio de la técnica de hibridación in situ, esta se ha empleado para estudiar varias enfermedades que tienen que ver con neoplasias endocrinas, detección de virus y estudio de alteraciones oncogénicas. Entonces, en cuanto a las neoplasias endocrinas, encontramos la neoplasia endocrina múltiple, que es un síndrome de herencia autosómica dominante caracterizada por lesiones en distintas glándulas presentes en los miembros de la misma familia. Las principales características de esta enfermedad incluyen el hiperparatiroidismo primario, tumor pancreático, adenomas hipoficiarios, tumores bronquiales, linfomas y varias lesiones cutáneas. Entonces, el gen supresor de tumor codifica para una proteína nuclear que es la menina, que interactúa con diferentes factores de transcripción. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta el riesgo de desarrollo en el cáncer en el sistema endocrino. Entonces, gracias a la técnica, se hace un estudio genético de mutaciones con deleción que afecta a este gen, permitiendo la identificación
de los individuos con predisposición a la enfermedad, el diagnóstico temprano y el adecuado para la parte de la detección de los virus. Entonces, los virus que tienen antígenos estables en su superficie, como lo son poliovirus, virus del sarampión, pueden controlarse con vacunación. Sin embargo, hay otros virus que existen con diversos tipos antigénicos, como lo son la familia del rinovirus, o que cambian con frecuencia, como es virus de la gripe A. Son difíciles de controlar por la vacunación. Como otros ejemplos tenemos enfermedades bacterianas como la lepra y virales, hepatitis B. Estas se relacionan con diferentes alelos del sistema antígeno leucocitario. Entonces, el análisis genético puede ayudar a identificar procesos virales y bacterianos específicos que pueden ser sitios de acción apropiados para el desarrollo de tratamientos antivirales. Entonces, como son vacunas En más cuanto eficaces. A las alteraciones oncogénicas, entonces la técnica localiza en el tejido la expresión oncogénica de un componente en particular, como un gen, para correlacionar el grado de la expresión del oncogen con el grado de anomalía en el tejido y correlacionar el ARN mensajero con la proteína del oncogen. Entonces, como por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, en donde se estudia el oncogen, las mutaciones del gen supresor P53, se analiza la actividad proliferativa de los tumores, de receptores estrogénicos de progesterona y otros factores que pueden tener la correlación para hacer un pronóstico, destacando el gran número de pérdidas alélicas en los cromosomas, el gran número de tumores de mama en donde se pueden localizar nuevos genes supresores que implican el desarrollo de dichos tumores. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.